Hola, buenas tardes. Aquí estoy de nuevo. Disculpen el horario, pero lo empecé el programa hoy a las 12 del día, el programa en español, pero tuve un problema con el audio y entonces aquí estoy otra vez. Hoy es miércoles, mayo 20 del 2020 y son las 2:21 de la tarde. Les quiero compartir que la semana pasada tuve una conversación con alguien que hablando de todo el tema de cómo nos estábamos reajustando y volviendo a la normalidad después de los bloqueos, me comentó que una clienta de él compra ropa en Asia, entonces renta estos contenedores y compra la ropa, pero ni siquiera sabe de dónde o quién hace esta ropa. Entonces me quedé un poquito en shock y me inspiró para ahondar un poco más en este tema. Y quiero compartirles el trabajo que hice para ustedes. Yo creo que de vital importancia que conozcamos la profundidad de esta gran problemática. Mi nombre es Javier García Martínez. Trabajo en la industria de la costura. Soy de Acapulco, Guerrero, México. Y llevo alrededor de 35 y 36 años trabajando en la costura. My name is Jenny. I'm 36 years old, single mother from Indonesia. I am the sewing operator. I've been work in the garment center around 10 years. Mi nombre es Carmen Torres y tengo 20 años de trabajar en costura, en lo que se llama trimming. Trabajo como planchador, trabajo en el centro de Los Ángeles. Yo trabajo muy duro en este tipo de trabajo que hago. ¿Para quién trabajo? Para mi familia, para que ellos puedan tener algo en el futuro y puedan hacer algo en México, porque la vida en México es muy dura. Yeah, I have son. I'm single mother, so I need to work. When I feel tired after work, when I see my son is no more tired, it's very helpful. Trabajo mucho porque el sueldo es demasiado bajo y si yo trabajo pocas horas no saco ni para comer. Entonces por eso me tengo que exigir a trabajar más de 11 horas. Me duele la cabeza, me duele el cuerpo, las manos. Las consecuencias del trabajo te puede dejar pulmonía, te puede dejar reumatismo, artritis. Hay muchas cosas que puedes sufrir a causa del trabajo que uno desempeña. Luego lo de la vista, que se me afectó bastante con ese tipo de trabajo porque ese trabajo lleva muy fijo la mirada hacia la prenda. Me operaron, el 11 me operaron de mi ojo derecho. Supongo yo que es por eso, por ese trabajo. Bueno, es muy común que las personas se enfermen. Hay muchos químicos que despiden las telas, los materiales, los químicos que usan para lavar los pisos, quedan donde quiera. Muchas veces no tienen cuidado los patrones y es deber de los patrones tener ese cuidado, que los químicos estén apropiadamente en un lugar seguro. Because of the fabric is more dusty. The company doesn't give mask, so some people make from the fabric. La responsabilidad viene directamente del patrón. Él tiene que proveer lo necesario para que el trabajador pueda trabajar sin ninguna clase de peligro. Todos los seres humanos merecemos trabajar en un lugar limpio, propiamente por nuestra salud y la propia salud de uno. Yo tomé un curso en el Centro de Trabajadores de Costura. Soy promotor de salud y seguridad y trato de mostrarle a mis compañeros, a todos los que trabajan en el ámbito de la costura, cómo y qué se puede hacer para evitar
muchas consecuencias en los trabajos. Hay un departamento que se llama Kalosha, que tú puedes poner una denuncia en contra de una fábrica que tenga toda esa clase de problemas como ratones, cucarachas, que no esté trabajando bien. Kalosha son los que se encargan de venir y hacer que el patrón mantenga limpio esa fábrica. The place doesn't have air conditioner or some fan, only have one window and the door. So when I feel very hot, I go take a little bit break, step outside and drink a lot of water. You can take small fan to use by yourself. Entonces uno suda cada rato, hay que ir al baño a mojar una toallita y a limpiarse el sudor. Debajo de los brazos, en las articulaciones y aquí en la nuca. Todos los trabajadores tienen derecho por ley que cada 4 horas deben de tomar 10 minutos y 30 minutos en su hora de lunch. Bueno, yo recomiendo a todos los que trabajan en el departamento de la costura que hacer ejercicio para que la circulación de la sangre esté bastante buena y no tengan ningún dolor en las partes del cuerpo, ya sea que trabajen sentados, ya que trabajen parados. Todos nos merecemos condiciones saludables en el trabajo para poder trabajar mejor, porque ¿de dónde van a agarrar la ropa hecha para mandarla a las tiendas y eso? Si no es por los operadores. A lot of blended in the city, you know, a lot of blended. But some people, they don't care about who is making the clothes. He's just buying in the store and good place and good quality, and he doesn't know the story behind the good product. We don't have good condition at work, and it's very difficult. But we need it. We need the money. Lo injusto que es el valor de una pieza, porque si una blusa cuesta $60, a nosotros nos vienen pagando 60 centavos. Es importante tener a los costureros porque no hay otra clase de persona que lo pueda hacer o que lo quiera hacer. Entonces, por eso es muy necesario mantener a los costureros y pagarles un salario justo y digno, para que nuestros compañeros puedan hacer mejor su trabajo y para que esas personas que están comprando esas marcas puedan verlo mejor y comprarlo mejor y que esté mejor hecho. We at the Garment Workers Center are encouraging consumers as well as workers in the garment industry to really come together to tackle this issue of health and safety. I think that together that we can really make a difference in the garment industry and we can make LA the sweat-free capital of the world. Bueno, el Centro de Trabajadores de Costura en Los Ángeles reporta que son alberga la mayor base de trabajadores de corte y costura en los Estados Unidos, con alrededor de 45,000 trabajadores. Se suma a todas las características que desafortunadamente son muy comunes en la industria textilera, en las fábricas sobre todo, el hecho de que gran parte de estos trabajadores son inmigrantes ilegales. Esta es una fuerza de trabajo que trae billones de dólares a la economía estadounidense y desafortunadamente por su estatus legal son completamente desprotegidos. Otra característica de su muy particular circunstancia ahorita en estos momentos es que les pagan 0.03 centavos por cada pieza que hacen en lugar de pagarles un salario mínimo. De todas formas, el salario mínimo no les alcanza
Entonces ahora imagínense que les pagan por pieza. Esto quiere decir que al final del mes ellos han ganado lo que valdría a la mitad de un salario mínimo. Estamos hablando de mamás que no tienen la facilidad de tener a sus hijos en cuidados que les provea el Estado. Estamos hablando de gente que no tienen ahorros, que no tienen nada con qué respaldarse por si caen enfermos, por si tienen cualquier clase de necesidad. Parte de lo que el gobierno no provee para este tipo de trabajadores, porque no pertenecen al sistema por ser ilegales, es que no tienen seguro médico. Entonces, ahorita, por ejemplo, con esta crisis, pues no tienen dinero para hacerse una prueba, no tienen la facilidad de ir a un hospital si es que se enferman. Entonces, imagínense la crisis cómo es de grande. A mí me pasó un detalle que yo fui a la sala de emergencias hace no mucho tiempo, no estuve más de 4 horas en la sala de emergencias con seguro médico y me llegó una cuenta de alrededor de $3,000 después de que el seguro pagó lo que le tocaba. Entonces, imagínense una persona que no tiene ni dónde caerse muertos. O sea, ellos lo que ganan prácticamente es lo que comen. Entonces, ahora que estamos en crisis, todo esto se exacerba muchísimo más. Como en muchos lugares, no tienen derecho a que se les remunere por si las mujeres toman tiempo porque se embarazan y se van de maternity leave, que esto es tomarse unos meses para irse a su casa. Entonces, esta organización específica en Los Ángeles está pidiendo que se consideren a los trabajadores de la costura como trabajadores esenciales. Estamos de acuerdo que si no existieran, ¿quién podría hacer todas estas máscaras para los doctores, todas las batas, todo lo que es de necesidad primaria en este momento? Pero el que lo hace no es considerado de primera necesidad, no es protegido, no es tomado en cuenta. Entonces, bueno, como vemos, esta circunstancia no es particular de ningún país, se reparte por todos lados. Les quiero compartir estas fotos que son en Asia también. Hemos hablado bastante de este tema y vamos a mencionar algunos aspectos que son también características de cómo ellos trabajan, ¿ok? Sufren de despidos injustificados. Los trabajadores son muchas veces despedidos porque no trabajan a la velocidad o productividad requerida. Los trabajadores que pertenecen a sindicatos son más fácilmente despedidos porque se quejan, ¿no? Porque el sindicato supuestamente los va a proteger y terminan quejándose. Hay reportes de que a mujeres hasta las hacen abortar porque se convierten en improductivas y cuestan dinero y entonces olvídenlo. Imagínense qué terrible. Por otro lado, se registra también que a algunas mujeres después de que tienen a sus hijos ya no las dejan regresar a trabajar. Entonces, otro aspecto es que si tienen alguna emergencia médica, son castigados porque interrumpen la productividad, trabajan alrededor de 6 días a la semana, con horarios en temporada baja de 7 a 8 horas al día, en temporada alta de 11 a 14, de hasta 16 horas. Ahorita que los trabajadores han vuelto, porque algunas fábricas ya están abriendo, se están dedicando a hacer máscaras. Entonces, al pedir que se les proporcionen a ellos mismos máscaras para poder trabajar en una manera más sanitaria, pues también son despedidos. La semana pasada, no sé si estuvieron conmigo, reportamos que alrededor de 500 empleados que pertenecen a una unión en una fábrica en Myanmar, esta fábrica específicamente produce para Zara, a la hora que piden que se les den máscaras, los corren, todos estos trabajadores perteneciendo a una unión que se supone que los está protegiendo. ¿Qué hacen las fábricas? Pues los corren porque es más fácil contratar a más gente sin
tener que cumplir con los requerimientos o las cosas que los trabajadores están exigiendo. Entonces, olvídense de sana distancia, olvídense de lugares higiénicos en donde trabajar. Se reporta también que en los baños no hay jabón, no hay un gel desinfectante. Olvídenlo, ¿no? Son cosas que no ni siquiera pueden soñar con tener estos trabajadores. Otra circunstancia que pasa es que trabajan con hambre y con sed. El sueldo que ellos reciben es tan bajo y en muchos casos ellos viven en lugares que son rentados por los mismos dueños de las fábricas y la mitad de su salario se va a pagar estas rentas. Entonces el dinero que les sobra pues es para pagar otras cuentas y comida, y pues no les alcanza porque muchas de estas personas también tienen familias que mantener, y entonces además de todo trabajan con hambre, trabajan con sed. El tema de que pertenezcan a los sindicatos, cuando los corren, los ponen en una lista negra, ¿no? Porque pues pertenecen a sindicatos, entonces eso hace que todavía les cueste más trabajo que los vuelvan a recontratar. Estamos hablando de lugares en donde hay tanta necesidad que es muy fácil encontrar gente a la cual puedan emplear los dueños de estas fábricas. Entonces se convierten como en no son indispensables, ¿no? Los corren, contratan gente nueva y se les acabó el problema. Les quiero contar un par de historias muy muy breves que me encontré en este libro. Se llama To Die For, que es Para Morir Por, de Lucy Siegel. Ella es una reportera y escritora británica. Todo el libro habla de este aspecto. Imagínense la de detalles y circunstancias que existen. En el libro ella platica con una mujer que trabaja en una fábrica en Asia, y cuando habla con ella le dice que acaba de terminar su turno, que fue de las 7 de la noche a las 6 de la mañana. Entonces que en una circunstancia normal le llamaría el turno de la noche, el turno nocturno, pero en realidad ha sido solo una continuación de su rutina, de su día de trabajo, porque acaba de hacer un turno que empezó a las 7 de la mañana y terminó a las 6 de la tarde. Esto es porque la fábrica donde trabaja la subcontratan con un gran pedido y tienen que terminar el pedido en cierto tiempo, y entonces los trabajadores tienen que trabajar muchísimo más de lo que deben. Y lo que pasa con trabajadores como ella es que no tienen gran opción para irse, para no trabajar más en estas circunstancias, porque no tienen dinero. Ella tiene, esta específica persona, tiene una hija de 3 años, tiene un esposo que no trabaja. Ella también menciona que si quiere comprarle ropa a su hija, tienen que pedir dinero prestado porque definitivamente no le alcanza. Otra historia en el libro de Lucy Siegel dice que en la Universidad de Northumbria, 60 estudiantes en su primer año de la carrera de moda decidieron hacer un experimento donde decidieron que con las mismas circunstancias en que los trabajadores de una industria, una fábrica textil trabajan, esto quiere decir las mismas máquinas, la misma carga de trabajo, lo mismo todo, ellos iban a hacer el ejercicio de ver cuánto y cómo trabajaban en una fábrica real. Entonces, desde el inicio se vio que no iban a poder producir a la velocidad que producen los trabajadores en una forma real, y entonces se les dio 1 minuto 55 segundos para terminar una pieza, una manga, para coser, cortar, coser, 1 minuto 55 segundos, a diferencia de 48.5 segundos que tendría un trabajador en tiempo real, en una circunstancia real. Entonces terminan el experimento, los estudiantes logran terminar 95 camisetas,
en 7 horas y media, y a comparación de una circunstancia normal, ¿no? Los trabajadores hubieran terminado 900 piezas, ¿ok? Para que entendamos el ritmo de cómo los traen. Tremendo. Esto es vital que lo sepamos. Por favor, compartan esta información, porque yo creo que solamente sabiendo la magnitud y lo profundo del problema vamos a poder cambiar nuestros hábitos y vamos a poder ayudar a toda esta gente. Vamos a explorar un poquito más desde otros ángulos, pero al final del día es industria de moda responsable.